es muy importante que te pongas crema. Vale, sí, pero ¿por qué? Porque es que si no, el sol te puede dar cáncer. Vale, ok, ¿pero por qué? Pues porque los rayos ultravioleta son súper malos. Genial, ¿pero por qué? Es gracioso que haga yo un vídeo hateando de tomar el sol con lo pálida que estoy. Para los que no me conozcáis, soy Andrea, soy estudiante de bioquímica y bueno, hoy no vengo a contaros que tomar el sol está relacionado con cáncer de piel, porque eso ya lo sabéis, sino ¿por qué? ¿Por qué está relacionado con el cáncer? Básicamente los rayos ultravioleta son carcinógenos, que una sustancia carcinógena es aquella que puede causar cáncer o aumentar su frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Según un estudio, de un 65 a un 90% de los casos de melanoma, que es el cáncer de piel más mortal, están relacionados con la radiación de los rayos ultravioleta. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Básicamente, los rayos ultravioleta causan literalmente daño en el ADN. El ADN es nuestro material genético que está en nuestras células. La información genética no solamente la estatura y el color de ojos y el color de pelo, sino también están los genes que van a dar lugar a las proteínas que regulan y controlan nuestro cuerpo. Y este ADN está formado por así decirlo, 4 unidades, que son adenina, citosina, timina y guanina. Entonces, básicamente lo que hace el ADN es principalmente forma dímeros de timina, que significa que si hay 2 timinas al lado, se van a juntar, causando un daño bastante notorio en el ADN. Pero es que esto no es una cosa que solamente le pase a la gente que luego acaba teniendo cáncer. Esto es una cosa que le pasa a todo el mundo. Todos somos susceptibles a este daño por los rayos ultravioleta. ¿Qué pasa? Que las células son una cosa brutalísima y saben identificar este daño y van y lo reparan. Y no solamente con los rayos ultravioleta, con muchas cosas. Porque hay muchas cosas que causan daño a nuestro ADN. Igual que hay muchas cosas que causan daño, hay muchas formas de repararlo. En el caso del daño por rayos ultravioleta, se hace una reparación por excisión de nucleótidos. Que esto en cristiano significa que van al lugar a donde se ha causado este dímero y cogen el trozo y como todo lo tóxico en la vida, lo eliminan. Y una vez que lo han eliminado, lo rellenan, por así decirlo. Y así tienes tu ADN sano, intacto, como nuevo. Pero como todo en la vida, nada es perfecto. Y puede ser que ese sistema de reparación lo haga bien una vez, 1000 veces, 10.000 veces. Eso no significa que ni una sola vez no se va a equivocar. Y si hay una célula cuyo ADN no se ha reparado, puede ser que esa célula se siga replicando. Y esto justamente es lo que a la larga puede llevar a causar que se forme un tumor. Entonces, si tientas a la suerte y tomas el sol en las horas que más pegan y no te pones crema, aumentas la probabilidad de que alguna célula dañada no se repare. Entonces, esto es a grandes rasgos por qué los rayos ultravioleta pueden conducir a la formación de un tumor. Pero es que aún hay más. No sé si habéis visto la peli de Los Otros. Es una peli de miedo en la que hay una casa súper embrujada que tienen que estar las ventanas y las puertas y todo cerrado siempre porque hay unos niños que son como alérgicos al sol. Algo muy random. Esto, aunque sea una peli y parezca ciencia ficción, realmente existe. Es una enfermedad muy rara que se llama Xeroderma pigmentosum. Es gente que tiene mutaciones en los genes que codifican para las proteínas que participan en la reparación del ADN cuando hay daños por ultravioleta. O en otras palabras, que no pueden arreglar estos daños porque le faltan piecitas de la maquinaria. Entonces, por regla de 3, estas personas son mucho más susceptibles a tener cáncer de piel y por eso se tienen que proteger muchísimo del sol. Esto realmente os lo cuento pues como dato curioso. La crema solar. Básicamente lo que hace la crema es que absorbe los rayos del sol. De esta forma nos protege de ellos. ¿Qué pasa? Que como todo lo bueno no dura para siempre. Y llega un momento que deja de ser efectivo. Y por eso es tan sumamente importante irse poniendo crema de tanto en tanto. Sobre todo después de salir del agua. Y esto no os lo digo como bioquímica ni nada. Os lo digo como cultura general. Porque existe esta obsesión de ponernos morenos y la crema solar pasa a un segundo plano. Cuando volváis a tener esta tentación, acordaros de este clip de aquí y os lo pensaréis 2 veces. Y a lo mejor alguno ha pensado, ah vale, pues entonces si me doy rayos UVA es más sano, ¿no? Puede ser que evite esta probabilidad de tener cáncer. Las camas de bronceado también se llama ir a darse rayos, por eso, porque también son rayos ultravioleta. Por tanto, sí que se considera un factor de riesgo. Hay muchísimos estudios que afirman una relación entre melanoma, que es el tipo de cáncer de piel más mortal, y las camas de bronceado.
sobre todo en mujeres menor a 35 años, lo cual o bien puede sugerir que existe más probabilidad en etapas más tempranas de la vida, o que también puede ser porque quizás son el mayor público. Y obviamente también depende de la frecuencia con la que se utilizan y el tiempo de exposición, y que a la larga puede llegar a ser adictivo. Por ejemplo, en este boletín de la Organización Mundial de la Salud hablan sobre una chica australiana de 26 años que murió por cáncer de piel. Era consumidora de las camas de bronceado y dijo que no cree que un solario y un aspecto bonito con un bronceado dorado valgan la vida. Además, en este boletín discuten sobre que debería ser obligatorio que la industria de bronceados artificiales informe a sus clientes sobre los peligros que tiene su uso, de la misma forma que se ha hecho con industrias como el tabaco. E invitan a los países a limitar su consumo a través de, por ejemplo, la imposición de tasas o prohibir la publicidad. Entonces, en conclusión, según un review muy interesante que os dejo en la descripción, las formas de prevenir cáncer de piel son: minimizar el tiempo de exposición al sol, usar ropa que proteja del sol, usar crema solar y evitar las camas de bronceado. Todo esto es la teoría y viene muy bien saberla, pero ahora como persona joven que soy, que me encanta el verano, me encanta la playa y además he nacido en el Caribe mismo, pienso que a mí también me encanta tomar el sol y disfruto muchísimo de eso, pero sabiendo el daño que puede llegar a causar y que está en nuestras manos poder minimizar este daño, ni que sea poniéndote crema solar, sería súper irresponsable no hacerlo y hacer la vista gorda. Porque ahora, si antes no lo sabías, ahora sabes el mecanismo por el cual de verdad afecta a tus células. Así que a disfrutar del sol, sí, claro que sí, pero con responsabilidad. No vale lo de, sí, si yo ya me he puesto crema y ya me protege, vamos, para todo el verano. Ni tampoco vale la de, no, pero si hoy está nublado. Pero amigo, ¿qué más da que esté nublado si los rayos atraviesan las nubes? Así que espero que este vídeo os haya parecido útil y que entendáis la importancia de protegerse del sol, porque uno de los problemas también es que como las consecuencias no son inmediatas, sino que son a muy largo plazo, pueden llegar a pasar incluso 20 años o más hasta que se dé en el hipotético tumor, la gente no termina de entender el peligro que puede llegar a tener. Y ya sabéis que si queréis que hable de algún tema en concreto o tenéis alguna duda o lo que sea, los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Básicamente el rayo es aquella que aumenta el cáncer. No, aumenta el cáncer no. Y ya está. No, esto no. Reparación, por así decirlo, y una sola vez se va a equivocar. No. ¿Qué digo? Y si hay una... Sí que es verdad que en muchos... Crema del sol. No, crema del sol no. Por eso que... Por eso espero que